Iniciamos de inmediato nuestra tercera clave del día. Está girando en torno al plano internacional porque hay tensión entre Ucrania y Rusia. Y por supuesto hay también diversos pronunciamientos, entre ellos también el del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a actualizar precisamente esta información con Vidalízet Cash. Ella es periodista de La Voz de América, se encuentra en Washington, D.C. Buenas noches, Vidalízet. Joana, muy buenas noches. La última noticia que se conoce al respecto de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia ha sido hoy, después del pronunciamiento del presidente Joe Biden, luego de su reunión virtual del G7 desde la Casa Blanca. El presidente dijo que cree que el presidente ruso Vladimir Putin ha decidido invadir Ucrania. Textualmente sus palabras fueron: a partir de este momento estoy convencido de que ha tomado la decisión. El presidente también recordó la advertencia a Ucrania si decide invadir, pero también considera que no es demasiado tarde para negociar y advirtió una vez más las posibles consecuencias si ocurriera una invasión. Hay que llamar la atención sobre las palabras del presidente Biden al respecto de la conclusión de esta llamada diplomática el día de hoy. Abro comillas: Estados Unidos y nuestros aliados y socios apoyarán al pueblo ucraniano. Haremos que Rusia rinda cuentas por sus acciones. Occidente está unido y resuelto. Estamos listos para imponer severas sanciones a Rusia si continúa e invade, pero Rusia aún puede elegir la diplomacia. Eso es lo que textualmente ha dicho hoy el presidente de los Estados Unidos sobre las tensiones y las últimas informaciones que llegan desde Rusia, Joana. ¿Se ha conocido en todo caso qué tipo de sanciones podrían ser las que se le impongan? Bueno, hay sanciones diplomáticas, hay sanciones comerciales. Precisamente el Congreso de los Estados Unidos está preparando un paquete de sanciones. Sin embargo, por falta del apoyo del Partido Demócrata, pues no ha podido ser aprobado y por ahora se mantiene en el Senado, se mantiene en el Congreso. Lo que se hizo fue una resolución de apoyo al pueblo ucraniano, pero pueden ser medidas desde medidas comerciales hasta las medidas diplomáticas, como ya hemos visto el cierre de algunas oficinas de Estados Unidos en el área, Joana. ¿Y se espera otro tipo de pronunciamientos de parte del presidente Joe Biden? Y también cómo lo está tomando en todo caso este tema de interés internacional los ciudadanos americanos. Bueno, precisamente hay una tensión en general, desde el tema político del Congreso hasta el ciudadano de a pie. En estos momentos también hoy dio apertura la vicepresidenta Kamala Harris en la cumbre de seguridad global, donde ella también reiteró el compromiso de Estados Unidos para optar por una vía diplomática. Sin embargo, siempre está la advertencia, como lo ha hecho hoy el presidente Biden, de poner las consecuencias que básicamente recibiría Rusia si decide avanzar sobre un plan militar de invadir a Ucrania. Otra de la información también que confirmó hoy el presidente Biden es que la próxima semana ya hay un acuerdo de sentarse al diálogo, a la mesa, por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia. Esto siempre y cuando, como lo dijo el presidente, Rusia no haga uso de sus fuerzas militares, no invada a Ucrania. Es toda la información, es una información, tensión, de actualización permanente, y nosotros, por supuesto, estamos al tanto de los últimos acontecimientos o pronunciamientos oficiales por parte de la administración del presidente Joe Biden. Vidalízet Cash, muchas gracias por este reporte, la actualización de los pronunciamientos, en este caso del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Ella es periodista de La Voz de América, se encuentra en estos momentos en Washington. Nosotros hemos decidido, por supuesto, que esta tercera clave gira en torno a este tema porque hay efectos o daños colaterales y los enfrentamientos justamente se han multiplicado hoy viernes. Esto ha sido en Ucrania, donde los separatistas han ordenado evacuar a los civiles hacia Rusia,
generando nuevos temores. De este tema en las claves del día, esta vez conversamos con Anthony Medina, él es director de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, a quien le damos, por supuesto, las buenas noches y la bienvenida a las claves del día. Buenas noches, un gusto estar con el público de RPP. Lo primero, para que nuestros televidentes y los ciudadanos en general puedan enmarcarse un poco en este conflicto, tener en cuenta cuáles son las causas que han generado esta tensión entre Ucrania y Rusia, que además lleva bastantes años, pero ¿por qué en estos momentos, digamos, está encaminándose a sus puntos más álgidos? Sí, esto tiene que ver con el interés, primero, de un lado, de Ucrania de modernizar su material militar con ayuda de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar muy antigua, promovida por los Estados Unidos con el objetivo precisamente de contrapesar en su momento a la Unión Soviética, que era pues el gran bloque comunista que existió hasta 1991, y ahora pues a Rusia, ¿no? Desde los años 90 la OTAN, esta organización militar, se está... Lo interrumpimos un segundo para que baje un poco el volumen del altavoz. Me parece que se está filtrando y no nos permite escucharlo de manera cómoda. ¿Mejor? Se escucha muchísimo mejor, ahora sí, para continuar. Ya, perfecto. Entonces, la clave está en la expansión de la OTAN hacia el este, ¿no? Es decir, muchos países que formaron parte de la Unión Soviética o del ex pacto de Varsovia durante el siglo XX se han venido incorporando a la OTAN, y esto ha hecho que material militar europeo y particularmente de los Estados Unidos se desplace cada vez más cerca de la frontera de Rusia. Ucrania y Georgia, que son países que formaron parte de la Unión Soviética, han mostrado el interés de formar parte de esta alianza, y en ese sentido el desplazamiento de material militar norteamericano pues preocupa a Vladimir Putin, que siente pues que es una amenaza directamente a la seguridad de sus fronteras, ¿no? ¿Cuál es la situación de conflicto real? Acabamos de ver una nota también en la que se informaba en general, ¿no?, de ataques a escuelas. Se habla de cerca de 800 escuelas que habrían sido atacadas, entre ellas una guardería. ¿Qué tanto está afectando también a la población civil este enfrentamiento? Sí, hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros estamos consumiendo, porque efectivamente en Twitter está circulando todo tipo de especulaciones sobre este tipo de acciones. De hecho, mucha de la prensa internacional, particularmente de los Estados Unidos, incluso había dicho que el día miércoles pasado ya era la fecha exacta para la invasión, digamos, de territorio ucraniano por parte de Rusia, y ciertamente pues eso no ha ocurrido, ¿no? Hechos, por ejemplo, como el bombardeos de escuelas, bombardeos ya de zonas civiles, militares, implicarían el desplazamiento de tropas y ya yo creo una confrontación directa. Yo creo que en este momento no existe evidencia para decir de que los dos países están pues ya en medio de una guerra, ¿no? Hay mucha guerra de la información, ¿no? Hay muchos movimientos de falsa bandera, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque al final yo creo que a nadie en ninguna parte le conviene una guerra que podría escalar hasta pues ser una nueva guerra, Dios no quiera, mundial, ¿no? Y ante este tipo de conflicto, llamémosle tensión, como usted acaba de indicar, ¿cuál es la posición o la postura, por ejemplo, de la Unión Europea, de Estados Unidos hasta el momento? A ver, eso es interesante porque, a ver, de un lado, los Estados Unidos han señalado que las líneas rojas con respecto a la política de seguridad de Rusia deberían considerar que países, digamos, europeos tengan derecho a pertenecer a la OTAN, ¿no? Y eso incluiría, por ejemplo, Ucrania. Y Estados Unidos se ha comprometido con la seguridad territorial de Ucrania, que desde 2014 tiene una parte de su territorio ocupada por Rusia. La Unión Europea tiene posiciones partidas, porque ellos no quieren ir a la guerra tampoco con Rusia, porque son un país del cual dependen desde el punto de vista energético, ¿no? Es decir, la mayor parte del gas que consumen los europeos es gas proveniente de Rusia, y pasa precisamente por una red de oleoductos que viene, pues, pasa por Ucrania también. Ahora último acaba de hacerse un gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania, el Nord Stream 2. Entonces, en ese sentido, pues hay mucha preocupación con respecto a que esta guerra o esta posible guerra pueda generar una disrupción en su suministro regular de gas, ¿no? Y eso para ellos es vital, porque los inviernos en Europa pues son muchísimo más fríos que aquí. Ellos dependen del gas, no pueden vivir sin él. Ahora, ¿se podría estar hablando de que Rusia está
generando falsas provocaciones, como lo ha dicho el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken? No, yo creo que lo que Rusia ha establecido son líneas rojas muy concretas con respecto a su seguridad, ¿no? Es decir, a ver, hace algunos años, en la época de Hugo Chávez, Chávez había llamado a Putin para decirle que quería que los rusos colocaran una base militar en Venezuela y que habría el apoyo incluso para que también esto ocurra en Cuba. El mismo Putin dijo que la alianza que podía haber entre Rusia y Venezuela era un tema pues comercial, ¿no? De venta de armas, compra de combustibles, pero no era pues una alianza propiamente militar. Entonces, Putin naturalmente pues le dice a Estados Unidos, bueno, a ver, y esto lo reconocen incluso dentro de los Estados Unidos, profesores académicos de ciencia política. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos si Rusia colocara bases militares en la frontera de Canadá o México, ¿no? Más o menos es lo mismo que los rusos sienten cuando Estados Unidos está interesado en colocar material militar en Georgia o en Ucrania, ¿no? Es decir, muchísimos diplomáticos norteamericanos han rechazado esto, ¿no? George Kennan, por ejemplo, un diplomático muy antiguo, muy conocido en los estudios internacionales, él mismo se oponía a la expansión al este de la OTAN y gran sector de la opinión pública norteamericana se opone a esto, ¿no? Entonces, yo creo que no es solamente una posición, no hay una posición única dentro de Estados Unidos, hay varias posiciones y yo espero pues que lo que primen sean las voces sensatas a favor de la paz, ¿no? Por supuesto, es lo que todos esperamos y esperamos ver en los próximos días. Muchas gracias, Anthony Medina, director de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de